Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar dos teóricos, ¿sí? Por un lado, miedos y ansiedades del coordinador, y por el otro, un segundo teórico que se llaman escenas temidas. Estamos refiriéndonos a esos temores que podríamos llegar a tener nosotros como coordinadores, ¿sí? Esas situaciones que a nosotros nos podrían llegar a generar miedo delante de un grupo, ¿sí? Vayan pensando cuáles podrían ser esas situaciones. Y no sé, qué grupo se quede en silencio, qué grupo no abre, que no tenga recursos para poder trabajar con ellos, que se peleen, que griten. No sé, cada quien tendrá su propio miedo frente al momento de tener que coordinar. Hoy estos teóricos abordan justamente eso, estos miedos, estas ansiedades, estas escenas, ¿sí?, temidas de la coordinación. El primer teórico, el del día de hoy, va a ser miedos y ansiedades del coordinador. Comencemos con ese. El autor de este teórico se llama Mariano Liusin, y lo que él básicamente va a plantear es la idea y las miradas de dos autores sobre este tema. Por un lado, Sigmund Freud, y por el otro lado, Enrique Pillon-Rivière, ¿sí? Él aborda toda esta temática desde estas dos miradas. Estos dos autores, famosos autores a esta altura del partido, no hay nada que agregar, ¿sí?, quién es cada uno de ellos, porque lo hemos estado trabajando muchísimo tiempo. Según Freud, la angustia, esa angustia que tenemos en el momento de coordinar, ¿sí?, que se puede ver plasmada en ese momento, o la angustia en general, se traduce en sensaciones físicas, ¿sí?, que van a ir desde la simple contracción epigástrica a la parálisis total. Es decir, desde un dolor de panza o acidez hasta quedar paralizados. Somos seres biopsicosociales. A lo que viene del entorno nos va a generar a nosotros estas dolencias o estas sensaciones físicas, dice Freud. Y además sumará que frecuentemente estas dolencias van a estar acompañadas de un intenso dolor psíquico, ¿sí? Es decir, preocupaciones, malestar, cambios de humor, un profundo, ¿sí?, un intenso, dice él en realidad, dolor psíquico. Vuelvo a repetir, somos seres biopsicosociales, ¿sí? Entonces vamos a ir de un simple dolor de panza a una parálisis total. Existen, dirá Freud, dos tipos de angustia. La primera, a la cual él llama angustia señal, y la segunda, angustia automática. La angustia señal, dice el autor, es voluntaria, es consciente, es producida por el yo cuando una situación de peligro lo amenaza. Entonces, cuando una situación de peligro amenaza al yo, va a predominar el miedo. El miedo a un objeto definido. Y justamente su función es evitar el peligro. Si uno va caminando por la calle, en el medio de un camino rural, y ve delante de sí una víbora, un roscado cruzando, seguramente tengamos miedo, ¿sí? Y, frenamos, la dejamos pasar, nos seguimos avanzando. La dejamos pasar y después iremos nosotros. Justamente porque la función de esta angustia señal es evitar el peligro, ¿sí? Ahora, si uno va por la calle a la noche y ve una persona de frente que no le gusta, y seguramente cruce de vereda,
o se apure y doble en la esquina, o se dé media vuelta y vuelva por donde estaba viniendo. ¿Por qué? Porque predomina el miedo en esa situación y justamente la función que tiene esta angustia señal es evitar el peligro. Estamos suponiendo que esa persona podría robarnos. Entonces activa esta angustia señal, predomina el miedo y evitaríamos esa situación de peligro. Pero además de esta angustia señal, existe la angustia automática. Esa que casi como que no podríamos controlar. La señal es voluntaria, dijimos. Ahora, la angustia automática es involuntaria. Y en la angustia involuntaria predomina el terror, predomina el pánico, ¿sí? Predomina ese efecto sorpresa y esa estupefacción que sentimos, ¿sí? Frente a la irrupción de un acontecimiento particular, predomina toda esta sorpresa o toda esta estupefacción. No la podemos controlar. Esa es la angustia automática, esta angustia involuntaria. En cambio la otra, la angustia señal, recuerden, es voluntaria y tenía que ver con esta idea de nos da miedo para resguardarnos en todo caso, para evitar esa situación de peligro. La otra es involuntaria, no la podemos manejar. Avanzando un poquito más en el teórico, vamos a ver al otro autor. Dijimos que había dos autores, Sigmund Freud por un lado y Pigeon Rivière por el otro. Pigeon Rivière nos va a decir que toda situación de aprendizaje genera en los sujetos dos miedos básicos, ¿sí? Que ya hace rato lo hemos estado trabajando. Años, me animo a decir a esta altura. Y esos dos miedos básicos, o esas dos ansiedades básicas, ¿sí? Ya la denominamos miedo a la pérdida y miedo al ataque. Cuando hablamos del miedo a la pérdida, es el miedo a la pérdida de qué? Es el miedo a la pérdida del equilibrio ya logrado en una situación anterior. Ya estamos en una situación de equilibrio que ya hemos conseguido y tenemos miedo de perder esa situación, de perder eso que hemos logrado. En cambio, el miedo al ataque, ¿sí?, se refiere al miedo al ataque a una nueva situación en la que el sujeto no se siente adecuadamente instrumentado. Algo nuevo que me aborda, no sé cómo manejar la situación, creo que no carezco de las herramientas necesarias para enfrentarla, entonces surgiría este miedo al ataque. Lo cierto es que ambos miedos van a coexistir y van a cooperar entre sí, aumentando siempre esa ansiedad ante el cambio. Y si aumenta esa ansiedad ante el cambio, lo que va a hacer es a generar siempre mayor resistencia. ¿Sí? Bien. Repasando entonces, Enrique Pigeon Rivière decía que había dos tipos de miedos distintos: el miedo al ataque, el miedo a la pérdida, uno referido a la pérdida del equilibrio de una situación anterior y el otro referido al miedo al ataque a una situación nueva en la cual el sujeto no se siente adecuadamente instrumentado. Bien. Pero acá no se termina el tema. Hay otros autores, ¿sí? Al margen de que hemos nombrado, por ejemplo, el autor del teórico nombra a Sigmund Freud y Enrique Pigeon Rivière, hay otros autores más, como por ejemplo Blecher, José Blecher, que además de hablar del miedo a la pérdida y del miedo al ataque, suma un tercer miedo, que él lo llama confusional. Miedo confusional. A ver,
El miedo confusional es ese miedo que aparece cuando el objeto de conocimiento, podríamos decir, sobrepasa la capacidad de discriminación y de control del yo. ¿Sí? Volvemos. Blecher dice entonces que cuando hay un objeto de conocimiento que supera la capacidad de discriminación y de control del yo, a ese objeto de conocimiento, a esa situación que nos genera ansiedad, él la llama miedo confusional. Ahora bien, estos tres tipos de miedo de los que estuvimos hablando, miedo a la pérdida, miedo al ataque y miedo confusional, se van a manifestar tanto en el coordinador del grupo, recuerden que estamos hablando de miedos y ansiedades del coordinador, por lo tanto estos miedos se manifiestan no solamente en el coordinador del grupo, sino también en el grupo en sí. ¿Sí? En el coordinador y en los alumnos, en la coordinación o en el equipo de coordinación y en los alumnos. ¿Y en qué momento se manifiestan estos miedos? A ver, cuando se emprende, cuando se arranca, cuando se da inicio, por ejemplo, a una tarea, a un tema desconocido, a una situación diferente. No sé, van a empezar a tener clases virtuales. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y vamos a poder? ¿Y si le va a dar por continuidad? ¿Y voy a poder entender la clase? ¿Va a ser lo mismo? ¿No va a ser lo mismo? ¿En qué momento voy a ver la clase? ¿Cómo me organizo? ¿Tengo teléfono? ¿No tengo teléfono? ¿Tengo dispositivo? ¿Tablet? ¿Tengo computadora? ¿Tengo que pedir uno prestado? ¿Cómo hago? Arranca la tarea, algo desconocido, algo nuevo, una situación diferente, entonces comienzan a surgir las dificultades. ¿Sí? Bien. Comienzan a surgir entonces esa serie de dificultades, esa serie de signos emergentes, de obstáculos epistemológicos, de obstáculos epistemofílicos, que están denunciando todo esto que está pasando, una actitud de resistencia al cambio, es decir, resistencia a perder lo ya adquirido y a encontrarse indefenso, resistencia a no tener las herramientas necesarias, al no sentirme adecuadamente instrumentado para enfrentar esta nueva situación. En todas estas situaciones comienzan a surgir entonces estos miedos. Si no pensemos nosotros qué nos pasa, qué nos pasó a nosotros frente a una nueva modalidad, frente a una nueva modalidad de estudio, como hemos estado charlando, frente a esto de lo virtual, sabiendo inclusive que esto tampoco es la totalidad, es una clase, por ejemplo. ¿Sí? Pensemos nosotros qué nos pasó cuando tuvimos que adaptarnos en pandemia a todo lo que también sabíamos que iba a ser algo temporal. Pero a pesar de eso, ¿qué nos generaba esta nueva situación, esta nueva modalidad? Esto de tener que estudiar, preparar, trabajar virtualmente, inclusive sabiendo que todo era algo temporario, que no iba a ser toda la vida así, que era cuestión de tener que pasar unos meses hasta que se estabilice toda esta situación. ¿Sí? Pensemos qué nos provocó a nosotros. Si estos miedos o estas ansiedades en ese momento inclusive no nos jugaron en contra. ¿Sí? Bien. El coordinador, todos estos miedos, claramente no los puede evitar. Porque los tiene, porque es una persona. Porque tienen que ver con el sentir. Yo no puedo evitar sentir mis miedos. Los tengo. Ahora, lo que sí puedo hacer
es en todo caso aprender a manejarlos y aprender a controlarlos, pero no evitarlos. Por eso nosotros tenemos herramientas que nos brinda un marco teórico y estamos capacitados para eso. ¿Sí? A ver, ya algo conocido de ustedes es el trabajo de la supervisión. Ustedes ya en tercera han tenido experiencias de supervisión. Cuando comencemos a trabajar vamos a tener un supervisor que nos va a ir acompañando, nos va a ir guiando frente a los obstáculos que se van a ir presentando, y si todo esto no llegara a funcionar, o si todos estos miedos llegan a generarnos un tipo de inconveniente personal, sabemos siempre que está la posibilidad de la terapia, que si bien no es obligatoria, es sumamente recomendable para todos los agentes de salud mental. El coordinador de grupo mantiene para con el grupo siempre una relación asimétrica, sumamente necesaria y requerida para poder sostener este rol específico que es el del copensor. Sabemos que el coordinador piensa con el grupo, no piensa por el grupo. ¿Sí? La tarea va a consistir en reflexionar con el grupo acerca de la relación que los integrantes del grupo establecen entre sí y con la tarea que se le ha pedido, con esa tarea prescripta. Y para poder hacer esto, el coordinador cuenta con 2 o 3 recursos. Por un lado, el señalamiento, que opera sobre lo explícito, y por el otro lado, la interpretación, que es una hipótesis acerca del acontecer implícito del grupo. También hablamos de lo que era la construcción, que era este tipo de interpretación a través del tiempo, a través del proceso grupal. El coordinador entonces va teniendo herramientas para ir enfrentando todas estas situaciones, herramientas que inclusive ya hemos ido trabajando en clases anteriores. Por lo tanto, el coordinador tiene como responsabilidad primordial el análisis de la tarea explícita y de la tarea implícita, ¿sí? Siempre ambas tareas. Por lo tanto, tiene que tener puesta la mirada en lo observable y en esta interpretación de lo implícito que está aconteciendo en el grupo, en este acontecer grupal. La tarea explícita es el objetivo u objetivos. El objetivo o los objetivos que el grupo se propone alcanzar. En cambio, la tarea implícita consiste en el análisis de los fenómenos que se dan en el grupo a lo largo de un proceso. El coordinador observa los fenómenos grupales, analiza la afectividad, las estereotipias, los miedos básicos que se dan, analiza los roles, las resistencias al cambio, la dinámica que se da en el proceso del grupo, entre otras tantas cosas. Y una vez que analiza todo eso, trata de interpretar todo esto. ¿Sí? Entonces el coordinador analiza todo este acontecer grupal y lo trata de interpretar. Por eso, el coordinador de los grupos puede manifestar problemas. ¿Por qué? Porque puede enfrentarse en esta interpretación a diferentes obstáculos que, de no tratarse, pueden transformarse en una cierta actitud saboteadora de la tarea. ¿Cuáles son esos problemas que puede llegar a enfrentar este coordinador? Por un lado, la negación de lo que pasa. ¿Sí? Entonces, este coordinador niega lo que le está pasando. No se atreve a plantear sus propios problemas. Por otro lado, que este coordinador tenga actitudes contestatarias por la ansiedad que genera un planteo. Esta idea, ¿cómo se llama? Del timing. ¿Sí? Esta idea del timing, de no poder respetar el timing grupal,
esto de que el coordinador vaya más lento o más rápido del tiempo, del timing que el grupo tiene. ¿Sí? Entonces, vamos con nuestra ansiedad, vamos justamente adelantando al grupo y trabajando los procesos grupales, no los procesos grupales que el grupo tiene, sino vamos trabajando los procesos grupales que nosotros estamos incentivando al grupo. Lo estamos llevando por nosotros queremos al grupo. Estamos pisándonos. Entonces, respetemos el timing grupal. También, este coordinador puede identificarse masivamente con los planteos o intervenciones del grupo. Es decir, yo me comienzo a identificar con los planteos o con las intervenciones que el grupo está haciendo, y si me comienzo a identificar con ellos, lo que comienzo a perder entonces es la objetividad. Comienzo a perder esa distancia óptima. ¿Sí? Otra cosa podría ser la hipertrofia del rol del coordinador, lo que generaría respuestas agresivas. Es decir, la hipertrofia del rol tiene que ver con esto de salir del rol, olvidarme que soy coordinador. Dejo de sostenerme en el rol que tengo y comienzo a tener respuestas agresivas. Comienzo a tener respuestas omnipotentes, soberbias, todas nocivas para el trabajo grupal. Me enojo con el grupo, hago intervenciones no pertinentes, hago intervenciones largas, hago intervenciones tediosas, sin darle lugar, ¿sí?, a la palabra del otro. Todas estas cosas son problemas que pueden ir manifestándose, que pueden ir saboteando la tarea del grupo, que pueden ir saboteando la tarea que el grupo tendría que hacer justamente si esto no se detecta y no se supervisa a tiempo. Por eso la importancia de las supervisiones y de contar con las herramientas necesarias, como dice el autor, estar debidamente instrumentado para poder abordar toda esta problemática. Ahora bien, si hablamos de los miedos que el coordinador del grupo puede llegar a tener, ¿cuáles son los posibles miedos que pueden llegar a surgir en relación a esto? Por un lado, no poder poner límites o no lograr las intervenciones que uno desea. ¿Por qué? Porque se exceden en el tiempo, ¿sí? O tienen un recurso redundante, o mantienen o sostienen un discurso reiterativo, agresivo, morboso, violento. Es decir, los alumnos hablan, hacen intervenciones muy largas, intervenciones que no son pertinentes, ¿sí? Inclusive uno podría llegar a tener miedo de no poder frenar esas intervenciones. Por el otro lado, el agotamiento psicofísico, ¿sí? Cansancio psicofísico. Todas estas descripciones, desde el punto de vista freudiano, serían contratransferencias negativas, ¿sí? Pensemos que cuando un coordinador está trabajando, está coordinando, se enfrenta a una multiplicidad de tareas. Observa, como ya dijimos, la dinámica del grupo, los roles, las funciones, y la interpreta, ¿sí? Entonces, cuando un coordinador está trabajando, está coordinando, ¿sí?, con esta multiplicidad de tareas, y puede llevar esta multiplicidad de tareas que tiene que hacer, al coordinador lo puede llevar a la pérdida de atención. Es tanto que descuida algo. Este agotamiento físico, este agotamiento mental, puede entonces llevar a este coordinador a la pérdida de la atención sobre el grupo. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir avanzando. Es por eso que es imprescindible trabajar los miedos habituales que el coordinador va teniendo. Por eso la importancia, y quiero ser reiterativo y quiero que quede claro, por eso la importancia de la supervisión, ¿sí? Por eso el trabajo en equipo es necesario,
lograr trabajar esos miedos habituales. La mirada del supervisor es la mirada descontaminada de una persona que viene de afuera, que me escucha, y me dice, ¿por qué no vas por este lado? Fíjate, ¿ese es tuyo o es del grupo? Uno normalmente dice, no, ese es tuyo, trabajate, ¿no? En este discurso, dentro de un grupo operativo. No, ese es tuyo, laburante. Bueno, ¿y acá qué pasa con el cordón? Exactamente lo mismo. Esto que el coordinador está trayendo a supervisión, ¿es del grupo o es de uno que está proyectando en el grupo? Cuidado con eso. Otra situación que tenemos que tener presente o que tenemos que trabajar justamente, como dijimos recién, es la de la contratransferencia. Nosotros deberíamos evitar la contratransferencia, saber detectarla a la transferencia para corrernos del lugar cuando el grupo nos hace depositario de situaciones, pero para poder discriminar que eso es del grupo y que no es mío. ¿Sí? Y para lograr eso justamente debo supervisar. Entonces, cuando el grupo me esté haciendo depositario o esté depositando a nosotros algo, primero contar hasta 20. ¿Sí? Si uno considera que esto no es así. Primero contar hasta 20. Tomen aire. Pero la única forma que tenemos es de no devolver y no hacer contratransferencia. Uno cuenta, respira, ¿sí? Y en todo caso después veremos si es mío o es del grupo. Esta doble función del coordinador. Esto de poner la mirada en el grupo y ver lo que el grupo está. Indago el grupo porque a mí me tengo que indagar. Yo guarda, guarda con esto de los depositarios. No. Eso es del grupo. Ojo. Entonces, por un lado, indago el grupo, por el otro lado me indago yo. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber detectar estas contratransferencias para corrernos del lugar cuando el grupo nos hace depositario de situaciones, pero para poder discriminar qué es del grupo y qué no es mío, justamente debo supervisar. ¿Sí? O, llegado al caso, como dijimos anteriormente, si afectara mi vida personal, lo llevo y lo trabajo en terapia. Bien, hasta acá, el primer teórico que les comenté. Este teórico que se llama escenas temidas del coordinador. Miedos y ansiedades del coordinador. Ahora, el teórico que viene es el que se llama escenas temidas del coordinador. Cuando hablamos de miedos, entra en juego lo personal, entra en juego lo subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que a mí me genera miedo, al otro puede que no. A mí no me genera miedo que un grupo se quede en silencio. Tal vez alguno de ustedes sí. No, soy un mal coordinador porque no pude correr el grupo del silencio. Depende de la situación. A mí el silencio grupal no me genera miedo, a mí, a Juan, pero por ahí alguno de ustedes le genere miedo el silencio. Por eso es totalmente personal, totalmente subjetivo los miedos, ¿sí? Entonces entran en juego lo personal, lo subjetivo, los mecanismos de defensa, entra en juego lo inconsciente. Y si hacemos memoria, y si nos remitimos en el tiempo, y nos vamos al allá y entonces, podemos traerlo y recordarlo, si lo estudiamos y lo sabemos, a Alfredo Moffat, y si no lo sabemos, a leer. Alfredo Moffat decía que los miedos, ¿se acuerdan qué eran los miedos? Futurar recuerdos negativos. Y si nos seguimos remitiendo en el tiempo a ese primer año, a ese primer teórico de la carrera, a ese teórico que se llamaba Introducción a la Psicología Social, recordemos que ese primer teórico hablaba del objeto de estudio, del campo, de la tarea de la psicología social, y el objeto de estudio, ¿cuáles eran? Los vínculos.
Y el campo de acción de la psicología social, ¿cuál eran? Los miedos. El miedo al ataque, el miedo a la pérdida. Y la tarea de la psicología social, ¿cuál era? Esclarecer el origen de esos miedos que en muchos casos, sí decíamos que eran inconscientes. Este teórico, el de miedos y el de escenas temidas, tiene por autor a 3 personas. Uno lo llama Pavlovsky, él lo llama Kesselman, y el último se llama Friedensky, no sé. Se escribe Frydlenski, ¿sí? Friedensky podría ser, algo así. Son estos 3 autores. Y estos 3 autores, en este teórico, lo que cuentan es qué hacer y cómo trabajar con los miedos y con las escenas temidas que tiene el coordinador. Los autores lo que van a proponer es entrenar al coordinador en la toma de conciencia en relación a escenas conflictivas. Y justamente para lograr esta toma de conciencia en relación a escenas conflictivas, ellos proponen 4 pasos. ¿Sí? Sería como una especie de psicodrama. Hay que hacer determinadas cosas. ¿Cuál es el primer paso que proponen? ¿Sí? Bueno, son 4. ¿Cuál es el primero? Vamos a ir paso a paso. Escenas temidas. Detectar la escena temida. Pero, escenas temidas. El segundo, escenas consonantes. El tercero, escenas resonantes. Y por último, las escenas resultantes. ¿Sí? Vamos de vuelta. Primero, la escena temida. El segundo, la escena consonante. Vayan anotando. El tercero, la escena resonante. Y por último, la escena resultante. ¿Sí? Bien. Vayamos al primer paso. Escenas temidas. A ver, ¿qué proponen estos autores? Que dentro de un marco adecuado, al cual nosotros llamaríamos con colegas o en una supervisión, el psicólogo puede y debe repasar esos momentos difíciles que ha atravesado en el ejercicio de su trabajo. Esos momentos difíciles y más habituales a los cuales se enfrenta al momento de desempeñar su rol. Entonces, esas escenas se deben trabajar, pero de manera objetiva. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, ¿qué hago yo? Cuento al grupo, deposito en este grupo de colegas, no al grupo de alumnos, No, estoy supervisando. Traigo, pues hablamos de un marco adecuado, dentro de un encuadre, traigo las problemáticas que estoy teniendo, esos momentos difíciles, esos momentos habituales a los cuales me enfrento y dificultan el desempeño de mi rol. ¿Y por qué lo traigo? Y para que objetivamente una persona que me esté escuchando pueda ayudarme un poco, pueda darme una mano, pueda no estar pueda no estar afectado emocionalmente con lo que a mí me está pasando, y pueda mirarlo desde afuera y ayudarme a trabajar eso que me está pasando. Entonces traigo la escena, les cuento la escena a este grupo de personas. A ver, los supervisores o el supervisor no es mi enemigo, no es el que me viene a retar, no, es el que me viene a dar una mano, el que me está ayudando. Es como, bueno, voy al psicólogo y le miento. ¿Y para qué vas al psicólogo a mentirle? ¿No vayas? No tiene sentido. Y además se da cuenta el psicólogo que le estás mintiendo. Acá pasa lo mismo. Uno detecta en las situaciones de supervisión cuando la persona miente. ¿Sí? Miente. Bien,
Entonces, primer momento, escena temida. Deposito todo eso que me pasa, que me aflige, que no sé manejar en este grupo de colegas o delante de este supervisor. Una vez que hago eso, viene el segundo momento, que es la escena consonante. ¿Sí? A ver, las escenas temidas son utilizadas, dicen los autores, como una vía regia para llegar al inconsciente, como un camino real. Dijimos que los miedos eran, ¿se acuerdan? Personal, subjetivos, ¿sí? A ver, ¿por qué a mí me resuena eso y por qué no? A otro no. Claramente está hablando de mis miedos. Entonces, estas escenas temidas por algún motivo son, en cierto aspecto, un camino al inconsciente. Un camino a ese inconsciente personal que me va a generar miedo. ¿Sí? Entonces, después del momento de las escenas temidas, viene el momento de las escenas consonantes. El tratar de ver cuál es ese arraigo que tiene mi miedo. Una vez que pasamos el momento de la escena consonante, vienen las escenas resonantes. Es decir, detecto la situación de miedo. En el primer momento, en la escena temida detecto la situación de miedo. En el segundo momento trato de ver el origen. En el tercer momento deposito en el grupo, escucho lo que el grupo tiene que decirme. Deposito en este grupo ese miedo para tener una mirada mayor, una mirada más rica. Yo conté lo que me pasa y en este tercer momento se viene la devolución. Es decir, me van a devolver lo que me pasa o lo que debería de hacer. Porque para mí me van a dar la opinión. Acá lo que está pasando es que la mirada de mis compañeros siempre va a ser, primero van a ser más miradas que la mía, va a haber más oídos, va a haber más sentimientos, más reacciones, va a haber devoluciones más ricas para poder trabajarlo. ¿Sí? Yo tengo que estar abierto a la mirada del otro, a la mirada objetiva. Y me van a dar una devolución. Y en el cuarto momento y último momento, viene la escena resultante. Es decir, yo llegué con un miedo, lo deposité, traté de ver por qué era, escuché la devolución que me hicieron mis compañeros y ahora me siento más instrumentado que antes. Antes no me sentí instrumentado. Y si no, ¿para qué estaría supervisando? Si me sintiera instrumentado, lo estaría supervisando. Ahora, una vez que terminó todo esto, vuelvo a la escena temida y se ve de otra manera. ¿Por qué? Porque la escena se reescribió. ¿Sí? Yo le voy a contar una situación personal mía. Yo era docente de un grupo de psicología, además yo estaba dando los cursos de acompañamiento terapéutico en un momento. Y tocó abordar el tema de las adicciones. Cuando comienzo a desarrollar la clase, un día martes, estábamos trabajando en psicología. No, perdón, en acompañante terapéutico. Comienzo a desarrollar la clase sobre adicciones y noto que delante mío había una persona sentada, una alumna, que particularmente tenía un problema familiar con el tema de las adicciones. Yo lo sabía porque estoy cuando Pueblo Chico Infierno Grande, donde yo vivo, es una ciudad relativamente pequeña, por lo tanto, te conoces de referencia. Bueno, acá estaba la amiga de una amiga, de una amiga, de un amigo, sabía la problemática que tenía esta persona. Cuando empiezo a dar la clase y la veo sentada en el grupo, me había olvidado que esta persona estaba, me comienza a condicionar la clase. Entonces yo me doy cuenta que me siento totalmente limitado al momento de poder expresarme y contar
y desarrollar la clase. Porque tenía miedo, básicamente, que cualquier cosa que podría llegar a decir le molestara, le afectara, le doliera a esta persona, ¿no? Entonces me tuve que cuidar todo el tiempo de ver qué palabra utilizaba, cómo lo decía, cómo lo abordaba. Termina la clase y me voy a casa. Eso fue un martes. El jueves tuvimos supervisión. Y yo tuve supervisión, yo supervisé esto que me pasaba. Entonces lo llevo a la supervisión, lo cuento en supervisión, mis colegas, no les voy a contar qué me dijeron mis colegas, porque es en el marco de supervisión, pero si mis colegas me dijeron, mirá, Juan, pensá esto, la próxima vez, esto, y esto me dieron esas herramientas necesarias que yo en ese momento carecía para enfrentar la situación nuevamente. Bueno, el sábado a la mañana voy a dar clases nuevamente a un grupo de chicos que estudiaban psicología en un segundo año. Y cuando comienzo, que me tocaba de vuelta el tema de adicciones, porque es un teórico que también se da en segundo año. Y cuando comienzo a dar la clase, ¿qué noto? Que la misma alumna estaba sentado en el mismo lugar del martes. Era como esto ya lo viví, ¿no? Como una pesadilla en ese momento. Veo a la alumna, ¿qué hace acá? Claro, está estudiando psicología. Está haciendo el curso AT por hace un año y pico que está estudiando psicología. Y, claro, la misma situación. La misma alumna, el mismo conocimiento del tema, no es el mismo teórico, pero sí es el mismo tema a abordar. Caramba, me volvió a surgir o a resurgir todo ese miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volví a esa escena temida. ¿Sí? Esta escena resultante. Volví a la escena temida. Pero, como ya lo había supervisado, no hemos dicho superado, ¿sí? Supervisado, la viví de otra manera. Porque ya podía reescribir esa escena. Entonces, enfrenté la situación y siguiendo los consejos o todo lo que habíamos trabajado, todo lo que yo había trabajado en supervisión con mis compañeros, abordé esa escena que tenía delante mío. ¿Sí? Se la hago corta, termina la clase, la alumna se acerca y me dice, Juan, ¿puedo hablar con vos un minutito? Y ahí me volvieron a surgir un montón de otras escenas temidas. Ay, ¿qué habré dicho? ¿Qué le molestó? ¿Quién me manda a mí? Qué mala suerte que tengo un montón de situaciones. Y dije, bueno, dale. Digo, espérame afuera, en el patio, que yo termino de acomodar mis cosas y salgo. Yo seguía dando clases en la institución. Y yo seguía con la parte operativa. Cuando nunca tardé tanto, chicos, en mi vida en juntar 2 borradores y borrar un pizarrón y 2 fibrones y un borrador, juntar toda una mochila e irme. Jamás. Esperanzado, no sé en qué, porque además la luna se quedaba a la parte operativa, no es que se iba a ir. Cuando salgo del patio está presente. Entonces me acerco y le digo, hola, ¿qué tal? Mira, sí, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres charlar? Y me dice, mira Juan, yo te quería decir, yo creo que vos sabés que esta es mi situación, yo tengo esta problemática. Digo, sí, la verdad que sí, que lo sé, porque me lo contó tal persona. Me dice, mira, y yo te quería comentarte algo de la clase. La verdad que la clase del martes no estuvo tan buena como esta. Es un consejo que yo estoy, qué sé yo. Esta clase me pareció mucho más rica, mucho más profunda, donde pude entender un montón de cosas que me estaban pasando a mí y que le estaban pasando a mi familia. Tal vez si vos esta clase la podés preparar, la clase de como esta clase que diste hoy, sería por ahí, qué sé yo, mejor, o a mí me hubiese servido más. Bueno, yo le agradecí el consejo y ya se fue.
¿Qué me estaba diciendo la alumna? Que la clase del martes había sido una porquería. Esa clase que yo estaba condicionado, que ella no sabía que yo estaba condicionado, pero que yo estaba condicionado, era una porquería. Que la que le había servido era la clase que había preparado yo de manera, o la había desarrollado de manera tal cual. Ahora miren, si yo no hubiese supervisado esa escena temida, seguramente la clase de ese día lo hubiese sido exactamente igual, porque el miedo hubiese estado presente y no hubiese estado trabajado. ¿Sí? Por eso la importancia de poder trabajar los miedos o las escenas temidas en tiempo y en forma. Chicos, hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Muy buena jornada.